Si mencionamos palabras como asambleas, manifestaciones o acampada, rápidamente pensamos en el movimiento 15M. A los indignados se vinculan una serie de símbolos inéditos hasta hace un año para nosotros, pero que han adquirido un lugar en la sociedad. Uno de estos símbolos son las plazas, que en este último año han visto aumentada su popularidad. Por ejemplo, los indignados cambiaron simbólicamente los nombres de muchas plazas ocupadas en algunas ciudades. Antonio García nos ha hablado también de la importancia de este hecho. Usted me hablaba al principio de la importancia de las plazas. ¿A qué se refería? Bueno, las plazas en el Mediterráneo juegan un papel simbólico, es decir, desde el Ágora en Grecia era el lugar donde se ejercía la democracia de los ciudadanos libres en aquel tiempo, porque claro, había libres y había esclavos que no tenían ningún derecho a participar en nada, pero fueron el lugar donde había el debate público, donde las cosas de la polis, de ahí viene política, de la ciudad, se discutían y se acordaban, y eso en los países mediterráneos se ha conservado, y la gente cuando ha hecho grandes cosas lo ha hecho en las plazas y a partir de las plazas, y el 15M en ese sentido fue una gran cosa. El 15M desde sus inicios se ha autocalificado como un movimiento apartidista, pero sí que hemos escuchado en numerosas ocasiones que han acusado desde distintos ámbitos, se ha dicho que estaban muy vinculados, que ustedes, Izquierda Unida, estaban muy vinculados al 15M, que ustedes estaban detrás. Bueno, hay mucha gente militante de Izquierda Unida que ha participado y participa en el 15M de manera absolutamente natural, ¿no? Somos ciudadanos preocupados por la política. ¿Cómo no vamos a estar en un movimiento que expresa los intereses de la ciudadanía y que se preocupa por la política? Lo contrario sería lo incomprensible, ¿no? Pero el movimiento es un movimiento muy transversal, ha sabido guardar su autonomía, nosotros respetamos plenamente esa autonomía y frente a quienes siempre tienen una concepción de la política como manipulación, a nosotros eso no nos preocupa. Nos parece que si contribuye a que la gente tome conciencia social y conciencia política, después el camino cada uno lo hace individualmente y se dará cuenta de cuáles son los problemas del país, cuáles son las contradicciones que se producen y cuáles son las soluciones que se pueden aportar. El movimiento 15M además se ha mostrado siempre como una organización, un tipo de organización horizontal en la que no había jerarquía. ¿Usted cree que este tipo de organización puede perpetuarse, puede durar? A mí me parece que es difícil. No existe ningún precedente. Es decir, cualquier movimiento que se produce llega un momento en que requiere organizarse. Y organizarse significa estructura. Eso no quiere decir que el 15M no tuviera estructuras y tuviera un cierto tipo de organización. Pero yo creo, y aquí voy a ser crítico, que había un problema, y es que al exigir casi la unanimidad en las resoluciones de las asambleas, eso significa que muy pocas personas pueden bloquear el movimiento, porque basta con oponerse unos cuantos para que se bloquee. Y eso yo creo que se está aprendiendo de que no es positivo, porque ahí sí que se puede producir manipulación. Basta que 2 o 3 personas se pongan de acuerdo para bloquear la iniciativa de 300 o 400 o 500 que están en una asamblea. Hubo quien dijo el año pasado que movimientos como Anonymous podían estar detrás, moviendo un poco los hilos. Yo creo que ha habido, vamos a ver, ahí hay muchos problemas. Por su propia naturaleza transversal y abierta, pues es lógico que cualquiera llegaba allí, exponía sus opiniones y podía influir, a veces de una manera natural y otras veces de una manera torticera, ¿no? Hay expertos en el movimiento que han identificado el método como un método que conducía a un cierto tipo de manera de resolver. Es decir, no era un método, era un método muy basado en la psicosociología norteamericana de Dewey, y eso pues era preocupante, digámoslo así, ¿no? Preocupante. El método de ensayo y error, el método de asambleario por unanimidad, etcétera, ¿no? Si eso se hacía ex profeso, aposta, con intención o sin intención, bueno, pues eso seguramente habrá expertos en el futuro que lo podrán deducir, ¿no? Yo creo que no hay que fijarse tanto en eso como en la ola de fondo que representó el movimiento, y eso fue positivo.
Luego hay quienes también dicen que contribuyó a la victoria del Partido Popular, porque alejó el voto de sectores que eran contestatarios, que protestaban, de partidos, pues, fuerzas como la nuestra, que planteaban una alternativa diferente al sistema en su conjunto, al Partido Popular y al Partido Socialista. Es posible que la abstención siempre favorece a la derecha, otros se ocupan cuando tú no te ocupas, pero yo creo que eso también, bueno, forma parte de la experiencia, es decir, todos hemos aprendido a base de trompicones, de errores, nadie nace sabiendo. Bueno, pues yo recuerdo las asambleas en la facultad cuando yo estudiaba, pues claro, o sea, ahí se aprendía que es todo complejo y que convencer de una posición a un número importante de personas pues cuesta mucho trabajo. ¿Usted sabe o recuerda cuáles eran los objetivos, algún objetivo concreto del 15M? Bueno, ellos los han explicado, incluso los han intentado explicar en algunos documentos. Yo creo que aún sin una formulación muy acabada, ellos pusieron en cuestión el sistema capitalista. Y cuando han dicho el 99% está en un lado y el 1% en el otro, han querido poner en cuestión el sistema capitalista. A mí me parece eso lo más importante. Luego, con críticas a veces justas y a veces injustas a los sindicatos y a los partidos políticos, también han cuestionado un modelo de representación que a ellos no les satisfacía, a veces con razón, a veces sin ella. Claro, plantear una huelga general indefinida, por poner un ejemplo, que se ha planteado en alguna asamblea, es desconocer lo que es una empresa, cómo funciona una empresa, conocer que las huelgas las hacen los trabajadores y hay que ir adentro de la empresa y hablarlo y contar con ellos y que se vote, que se resuelva, en fin, todas estas cosas. Pero yo este tipo de cuestiones no lo pongo en el debe. Yo creo que simplemente hay que ponerlo en, bueno, pues que las cosas van madurando y van dando resultados con un poquito de tiempo. ¿Hay algún objetivo en concreto que usted haya visto cumplido? ¿Algún aspecto que haya dicho esto lo consiguió el 15M? Bueno, yo creo que hay cosas, aunque no fueron los primeros que lo dijeron, pero por ejemplo la dación en pago. La dación en pago, o sea, no es la solución del problema, pero es una respuesta que al menos le quita la angustia a una familia o a dos, o a 200 familias o a 300, como ya se ha logrado, ¿no? Por lo tanto, ese es un éxito importante y además un éxito que ha movilizado a gente y que le ha movilizado por una cosa concreta, y que cuando se ha planteado lo de la dación en pago no se ha planteado solamente como pobrecita esta familia que la van a echar. La gente se ha preguntado ¿y por qué la van a echar? ¿Y cuál es el sistema de hipotecario de España? ¿Y por qué en España uno responde con sus bienes próximos, los que tiene, los futuros, y sigue debiendo el piso aunque se lo hayan quitado? Y entonces, claro, han dicho, pues mire usted, es que aquí hay problemas, claro. Aquí hay un capitalismo financiero que es absolutamente depredador y que va por todas. Eso no existe en Francia, no existe en Estados Unidos. En fin, todo eso, la experiencia es lo que hace que la gente vaya madurando y está produciendo una cierta madurez. Sobre todo yo creo que está dando como un aspecto de concienciación en la sociedad. Por ejemplo, con los desahucios han conseguido parar, claro. Yo recuerdo sobre todo a finales de verano consiguieron parar, claro, varios desahucios, incluso en Lavapiés, que eran muy típicas, bueno, siguen siendo por desgracia las redadas de estas ilegales, también consiguieron parar algunas. Efectivamente, eso es otro elemento importante, ahí los vecinos pararon redadas ilegales y ahora pues es fruto también de... Yo frecuento, por el viaje que tengo que hacer hasta aquí, la estación de Diego de León y con cierta frecuencia en Diego de León había una pareja de la Policía Nacional que pedía identificaciones por la pinta, claro. A mí no me la pidieron nunca, pero si no tenía pinta de árabe, pues entonces se la pedían, ¿no? Y eso pues generó un movimiento de solidaridad, porque enseguida a través de los móviles se decía, ¿están haciendo esto? Entonces, claro, la autoridad competente se lo pensaba, porque en cuanto aparecía en Twitter que claro, se estaba haciendo eso, pues ya no solamente es que se estaba avisando a la gente, porque seguramente muchos de los que les iban a pedir la documentación no tenían móvil con Twitter para poder enterarse, pero claro, quedaba mal entre la sociedad, entonces ya los policías se iban y esperaban otro día. Incluso en muchos de estos casos de inmigrantes eran españoles los que más movían el movimiento, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, ¿qué tenemos para el sábado? Bueno, el sábado nosotros vamos a apoyar las movilizaciones que están convocadas. Hemos
confirmado con los sindicatos, con comisiones de la UGT, que ellos también las van a apoyar, y yo creo que va a ser una movilización bastante importante. Yo reclamo a la delegada del gobierno en Madrid y a los delegados del gobierno en otros sitios prudencia. Prudencia, porque esto es una expresión democrática de un estado de ánimo de la población, y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado no están para reprimir, sino para garantizar los derechos, no para reprimirlos. Por lo tanto, que esa sea la función que ejerzan ese día, prioritariamente, y bueno, pues romper esas tendencias que parece haber hacia la criminalización del movimiento, que no son nada positivas, ¿no? Porque criminalizando los movimientos luego se hacen criminales, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado con esas cosas. ¿Y después del sábado qué? Si acampan... Bueno, después del sábado yo supongo que al menos en lo que está autorizado y previsto lo van a hacer, y veremos a ver lo que pasa. Yo creo que la reacción va a depender, por un lado, de que la movilización sea fuerte y sea amplia, y por otro lado, de que la autoridad no cometa errores. A mí me da la impresión de que a todos nos interesaría, de una manera u otra, contar con las opiniones y la actividad que está reflejándose en el movimiento 15M, y que por lo tanto hay que darle cauce y hay que darle desarrollo y hay que respetar, porque ellos ya han dicho, nosotros no queremos ser concejales ni diputados. Es verdad que las leyes se aprueban en el Parlamento y las ordenanzas se resuelven en los ayuntamientos, pero pueden aportar también el que haya un contacto más vivo y el que está en el Parlamento o está en el ayuntamiento escuche y sepa lo que hay que decir. ¿Qué pasaría si el sábado llegamos de las distintas columnas a Sol y no dejan pasar? Bueno, imagínese qué pasa. Pues habrá problemas, claro. Entonces tendrán que medir eso, ¿no? Porque a la autoridad se le debe exigir prudencia y respeto a los derechos, ¿no? Entonces yo no me quiero poner en esa hipótesis, yo al contrario creo que hay que hacer que las cosas sean como siempre han sido, ejemplarmente en el 15M, pacíficas y tranquilas y constructivas, y no hay ninguna razón para que no sean así en esta ocasión. Bueno, pues muchas gracias, Antonio.